¿Qué tal? Buenos días. Los saluda su servidor Jaime Moreno Agras de la Dirección General del Deporte Universitario. Sean bienvenidos a otra emisión más de Hablemos de Arbitraje Deportivo. Nuestro invitado el día de hoy es el referee Juan Carlos Villegas Martínez, quien expondrá el tema la correcta interpretación de las reglas más controvertidas en el fútbol americano estudiantil. Plática que tiene como finalidad ubicar de entre todas las reglas del juego de este deporte, las más controversiales en su aplicación y compartirnos su experiencia en la interpretación de estas normas, para así resolver la situación del caso concreto. El referee Juan Carlos Villegas Martínez forma parte de la generación 1987 de la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad. Como jugador inició en los Leopardos de la Escuela Nacional Preparatoria 8, en la categoría juvenil de 1984 a 1986. En la categoría intermedia, en el mismo plantel, durante los años 1987 y 1988. Y como jugador de Liga Mayor con el equipo Guerreros Aztecas de la UNAM. Inició como árbitro en 1986 en la Asociación Nacional de Árbitros. Es fundador de Referees AC, asociación a la que pertenece desde 1995 y de la cual es su presidente. Como árbitro ha participado en todas las categorías, siendo referee en 4 finales de la categoría mayor de la UNEFA, así como en 5 clásicos UNAM contra Poli, 2 clásicos norteños Universidad Autónoma de Nuevo León contra TEC de Monterrey, y ha trabajado en 4 tazones Azteca, siendo referee en 2 de ellos. Acompañó a los Pumas de la UNAM en su gira internacional en Texas en 2011, integrando la planilla de árbitros en 2 de sus scrimmage, donde cubrió la posición de referee en uno de ellos. Actualmente participa en la Liga Profesional de Fútbol Americano de México. Sin más comentarios, los dejo con el referee Villegas. Por favor, profesor, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Pues estamos aquí, vamos a ver una presentación acerca de, últimamente ha habido unos cambios importantes para la seguridad de los jugadores. En realidad, estos cambios han sido sobre todo a nivel, en lo que se refiere a la penalización del castigo, ya que normalmente siempre ha sido penalizado el uso ilegal del casco, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Siempre ha sido prohibido, les repito, el uso ilegal del casco. Lo único que ha ido modificándose a lo largo del tiempo es la penalización. Normalmente eran 15 yardas por el uso ilegal del casco, y hoy en día se ha llegado a la expulsión del jugador que comete ese tipo de faltas, e incluso para unos cambios de regla de este año, se le otorga una penalización de una suspensión en el juego. Es importante aclarar que vamos a ver y vamos a hablar de las reglas NCAA. Hay adaptaciones de esta regla en cada una de las ligas. Aquí en México no todas siguen al pie de la letra las reglas NCAA, sin embargo, en su mayoría lo hacen así. No siempre, repito, en lo que se refiere a las suspensiones de los jugadores. Pero bueno, vamos a hablar aquí de lo que dice la regla NCAA. Y vamos a iniciar con lo que hoy en día es conocido como targeting. Hay muchas dudas acerca de esto, porque todos consideran que el targeting únicamente se da cuando se golpea con el casco. Hay 2 definiciones acerca de targeting, las cuales vamos a ver ahora. Y en el mismo sentido, piensan que siempre que hay un contacto con la cabeza, con el casco, es una penalización. Esto no es así, los contactos con la cabeza son inevitables. Pero bueno, vamos a iniciar con la regla. Esta es la interpretación del foul por targeting.
que en su traducción quiere decir apuntando o cazando, que es realmente a lo que se refiere en este caso la regla. El targeting, apuntando o cazando, y haciendo un fuerte contacto que en inglés está escrito como forcible contact. No hay una traducción literaria al español, pero es un contacto fuerte, con exceso de fuerza. Y haciéndolo con la corona del casco. Ese es el primer tipo de targeting que tenemos. Cuando se apunta y se hace un contacto fuerte con la corona del casco. Lo que dice la regla, el artículo 3, es: ningún jugador podrá apuntar o cazar y hacer un fuerte contacto con la corona del casco contra un oponente. Y se define la corona del casco como la zona por encima del nivel de la barra del casco. Este foul, así lo indica la regla, requiere de al menos un indicador de targeting, que vamos a ver ahora cuáles son esos indicadores de targeting, que vienen escritos en la nota número 1 de dicha regla. Recordemos que también la regla indica que si hay duda acerca del contacto, debemos considerarlo como un foul. Esta es la barra, y lo que está por encima de ella es lo que se conoce como la corona del casco. La nota 1 dice: el targeting se refiere a que un jugador tome como objetivo a un oponente con el propósito de atacar con un fuerte contacto que va más allá de hacer un tacleo legal o un bloqueo lugar o jugar la bola. Algunos indicadores de targeting incluyen, pero no se limitan a lo que sigue. Lanzarse. Un jugador dejando sus pies para atacar a un oponente con un empujón hacia arriba y adelante del cuerpo para hacer un fuerte contacto con hacia el área de la cabeza-cuello del oponente. Es decir, esto es lo que normalmente podríamos llamar como si se aventara el jugador, como si hiciera una flecha, dejando los pies atrás y iniciando el contacto con la cabeza. Otro de los indicadores es agacharse y enseguida dar un empujón hacia arriba y hacia adelante, atacando con un fuerte contacto igualmente hacia el área de la cabeza-cuello, aunque uno o ambos pies sigan en el suelo. Es decir, no siempre es necesario que nos despeguemos del suelo o que nos aventemos. Basta con ese empujón fuerte hacia arriba, incluso impulsándose con esa base que tenemos en el suelo. Atacar con el casco, con el hombro, con el antebrazo, con el puño, la mano o el codo por delante, igualmente hacia el área de la cabeza-cuello. Esto tiene que ser siempre con un fuerte contacto. Ese es uno de los indicadores del targeting. Si no tenemos este indicador, que es un contacto fuerte, no vamos a marcar targeting, porque seguramente esto indicará que el jugador en cuestión o trató de detenerse, o en realidad su intención no era hacer un contacto fuerte buscando lastimar al contrario. Otro indicador más es bajar la cabeza antes de atacar, iniciando con un fuerte contacto, también con eso que definimos como la corona del casco. Vamos a ver ahora unos videos que se refieren a esto, a este tipo de contactos. Sean Wade off the corner, and Lawrence is still down. Took a hard hit. Sean Wade came from his start position over the slot on the left-hand side. Nobody picks him up because that's what you said. Si ustedes ven, count. Wade showed blitz, but they did not. They still didn't pick him up. And Lawrence, with Wade going full speed into trouble. El contacto es directamente con la corona del casco. En este caso, también el número 24 hace un contacto con el número 16 directamente a la cabeza. Sin embargo, bastará con que el número 24, el defensivo, haga el contacto con la corona del casco a cualquier parte del cuerpo del jugador contrario. En este caso, se lo da a la cabeza. Pero si ese contacto hubiera sido al pecho, hubiera sido al hombro, al estómago o cualquier otra parte del cuerpo del jugador contrario,
por el simple hecho de haberlo hecho con la corona del casco, se define como target. So Lamagna, rules expert, Bill, what is your assessment of Wade's? There's a part of me that doesn't like it. He's in a wrap-up, but at the same time... Bajarla, como si ustedes ven, aquí tenemos precisamente esos indicadores de los que hablábamos. Bajó la cabeza y se impulsó hacia adelante haciendo contacto directamente con ella, no necesariamente despegando los pies del suelo. La penalización por este foul es la descalificación del juego. Aquí vamos a ver otro targeting del mismo tipo. En este caso es hacia un jugador que va corriendo con el balón, no es un quarterback, no es un jugador en posición de lanzar el balón. Y aquí lo que se está penalizando es nuevamente la forma en cómo contacta el defensivo con la cabeza, con la corona del casco al jugador contrario. Si ustedes ven aquí, nuevamente los indicadores, el jugador agacha la cabeza y se impulsa. Una vez más, no necesariamente despega los pies del suelo, pero termina lanzándose como si fuera una flecha. Ese es uno de los indicadores que tenemos para el target. Si bien es cierto que aquí el jugador que llevaba la bola, en un movimiento natural, agacha la cabeza, ¿qué es lo que él trata de argumentar? Nosotros como oficiales lo que tenemos que juzgar es el movimiento que hace el jugador defensivo. Y es lo que está diciendo el oficial, que el contacto fue directamente con la cabeza. Vamos a ver ahora otro tipo de targeting. Este tipo de targeting se refiere al contacto fuerte nuevamente. Ese es, repito, es uno de los indicadores que tenemos. Un contacto fuerte hacia el área de la cabeza-cuello de un jugador indefenso. ¿Y cuáles son los jugadores indefensos? El artículo 4 de la regla número 2, este es el artículo 4 de la regla número 9, sigue siendo la definición de targeting. Primero vamos a ver la definición de targeting. Ningún jugador podrá apuntar y hacer un fuerte contacto al área de cabeza-cuello de un jugador oponente indefenso. Repito, en un momento vamos a ver cuáles son aquellos jugadores indefensos. Este contacto no puede ser con el casco, con el antebrazo, con la mano, con el puño, con el codo o con el hombro. Es decir, aquí nos deja muy claramente que no es necesario hacer un contacto con la corona del casco. Basta hacer un contacto con prácticamente cualquier parte de nuestro cuerpo al área de la cabeza, cuello del jugador oponente y que sea indefenso. Esa es la parte importante. Nuevamente la regla nos indica que requiere de al menos uno de los indicadores de targeting para poder confirmar el foul. Esto nos lo dice porque, bueno, es importante recordar que como la penalización de esta falta envuelve una expulsión del jugador, antes de que se confirme esa expulsión, es revisado a través de la repetición instantánea. En dicha repetición instantánea es donde verificamos que existan esos indicadores de targeting para poder confirmar el foul y por ende la penalización, que además de incluir 15 yardas de penalización, incluye la expulsión del jugador que ha cometido la falta. ¿Cuál es un jugador indefenso? Esto lo vemos definido en la regla 2.27.14, es decir, en la regla 2, sección 27, artículo 14. Un jugador indefenso es aquel que por su posición física y punto de concentración es especialmente vulnerable a una lesión.
¿A qué se refiere de que por la posición física o su punto de concentración? Es decir, normalmente los jugadores pueden estar concentrados en el balón para lanzarlo, para recibirlo, para cacharlo, o que estén concentrados, por ejemplo, en la persecución de aquel jugador que lleva la bola. Entonces, su área de visión no le permite en algún momento defenderse ante un posible bloqueo de un contrario. Vamos a ver algunos ejemplos de jugadores indefensos, pero no se limitan a estos ejemplos. Todos estos ejemplos vienen definidos en la regla número 2 y en la regla número 9. Uno de estos jugadores indefensos es un jugador en el acto o justo después de lanzar un pase. Estamos hablando normalmente del quarterback. Un receptor intentando atrapar un pase adelantado o en posición de recibir un pase atrasado. O que ha completado la atrapada y no tiene tiempo de protegerse a sí mismo, o que claramente no se ha convertido en el portador de la bola. Es decir, un jugador que sigue concentrado en todo ese proceso de recibir la bola, de tener posesión de ella, de controlarla. Entonces, esos momentos es un jugador indefenso. Ya después de que se convierte en portador de la bola, deja de ser un jugador indefenso. Pero es hasta que ocurre ese momento en que ya tiene la bola. Vamos a ver un video muy interesante acerca de este tipo de targeting. Recordemos, la segunda definición de targeting que estamos viendo se refiere al contacto con un jugador indefenso al área del cuello o cabeza, que no necesariamente tiene que ser con la cabeza del defensivo. Vamos a ver el ejemplo. Vamos a checar aquí, vean cómo el jugador número 12, lo primero que indica es que hace un contacto con el hombro, lo cual significa para él que no ha habido un contacto con la cabeza y entonces él no acepta que sea penalizado. Sin embargo, vean, sí le contacta con el hombro, pero el contacto es directamente a la cabeza, es decir, al área de la cabeza o cuello a un jugador indefenso. ¿Por qué es indefenso? Porque el jugador sigue concentrado en atrapar el balón. Aquí el oficial confirma la regla de targeting después de que hicieron la revisión y ninguno de los jugadores, incluso el entrenador, no acepta la falta. Y estoy seguro que no la acepta por una falta de conocimiento acerca del tipo de targeting del cual estamos hablando. Evidentemente, estas actitudes son actitudes antideportivas y no deben verse reflejadas en el campo de juego, ni por el jugador, y mucho menos por ningún entrenador. Este es un ejemplo muy claro de la falta de conocimiento de los jugadores y que últimamente nos ha traído como consecuencia precisamente esto: diferencias con jugadores y diferencias con los entrenadores por una falta de conocimiento del tipo de targeting que estamos hablando. Continuamos. Recuerden, estamos viendo el tipo de jugadores indefensos. Estamos solamente ejemplificando algunos de ellos. Todos estos ejemplos vienen en las reglas. Otro jugador indefenso es un pateador en el acto o justo después de patear la bola o durante la patada de regreso. O durante la patada o durante el regreso de la patada. Es decir, el jugador está concentrado en hacer su movimiento para patear. No puede ser contactado al área de cabeza o cuello, porque si no se va a declarar un targeting. Es importante aclarar una cosa. Si ese jugador que está concentrado
en patear la bola, lo contactan en otro lugar que no sea la cabeza o cuello, sin pegarle sin tocar el balón, es un foul personal. Ese foul personal tiene como penalización 15 yardas. Si además de eso le pegan al área de cabeza o cuello, además de ser un foul personal, será también un foul de targeting. ¿Cuál es la penalización adicional por ser un foul personal de targeting? La expulsión del jugador que ha cometido esa falta. Vamos a ver un ejemplo de un contacto a un pateador cuando está concentrado en patear la bola. The snap mishandles it a second time and then gets buried. Lehigh will scoop it up. Sam McCluskey has the football and he is going to take it 52 yards for a Lehigh touchdown. Aquí hay una cuestión importante que considerar. Y en este ejemplo, el balón, antes de ser tomado por el pateador, toca el suelo. Adicionalmente a todas las reglas que estamos hablando, el pateador sigue teniendo la protección como pateador mientras no tome el balón y por su propio pie salga lateralmente por fuera de los tackles, evidentemente hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo. Si rebasa el área donde estaban posicionados originalmente los tackles, entonces pierde su protección. Aquí no la ha perdido, porque a pesar de que el balón toca el suelo, el jugador la recupera e inmediatamente trata de hacer su movimiento para hacer la patada. Repito, al no haber salido de la caja de tackles, sigue teniendo la protección como pateador. Y el contacto, si bien quizá en las primeras tomas no se ve que sea directamente a la cabeza, y eso está en duda, la última toma, la tercera toma, se ve claramente cómo contactan directamente con la cabeza, e incluso la cabeza tiene un movimiento brusco hacia afuera, hacia atrás, perdón. Vamos a volverla a ver para que observen este tipo de movimientos. The snap mishandles it a second time and then gets buried. Lehigh will scoop it up. Sam McCluskey has the football and he is going to take it 52 yards for a Lehigh touchdown. Ok, pasemos a otro ejemplo de jugador indefenso. En este caso, hablando también de las patadas, un regresador de patadas intentando atrapar, recuperar una patada, o uno que ha completado la atrapada o recuperación y no tiene tiempo de protegerse a sí mismo, o que claramente no se ha convertido en el portador de la bola. ¿Por qué indica esto? Porque entonces el jugador sigue concentrado en ese proceso de cachar y asegurar y controlar el balón. Mientras está concentrado en eso, el jugador sigue siendo un jugador indefenso. Un ejemplo más es aquel jugador que ya está en el piso, que es normalmente cuando un jugador quizá está fuera de la jugada o ya terminó la jugada y aún estando en el piso lo contactan. O un portador de la bola que se rinde a seguir avanzando y se desliza con sus pies por delante. Esto normalmente lo vemos en los quarterbacks. Generalmente los demás jugadores no se deslizan, sino atacan tratando de conseguir más yardas. El quarterback generalmente se desliza para protegerse. Lo puede hacer con la cabeza por delante o con los pies por delante. Cuando lo hace con los pies por delante, está indicando claramente que no quiere seguir avanzando. En esos momentos se convierte en un jugador indefenso y no está permitido que lo contacten. Una vez más volvemos a esta frase, al área de la cabeza, cuello, con cualquier parte del cuerpo del jugador defensivo, no necesariamente con la cabeza. Vamos a ver un video, y en este video podemos observar en la última toma al jugador que se desliza, lo contacta prácticamente con el antebrazo o con el hombro, no necesariamente con la cabeza. Insisto, esto no importa.
sigue siendo un targeting porque es hacia un jugador indefenso. Vamos a ver el video. Getting that physicality back in the offense. That's going to be a late hit. Aquí estamos viendo un jugador que evidentemente está en el piso y el contacto que hacen con él es directamente a la cabeza. Insistimos, si ese contacto no lo hubiera hecho el jugador número 56 defensivo que ahora vemos en pantalla con su cabeza, no hubiera importado porque contacta a la cabeza del otro jugador. Ahora vamos a ver, el quarterback se desliza y que lo contacta con el antebrazo, incluso pierde el casco directamente a la cabeza. ¿Por qué es targeting? Uno, porque es un jugador indefenso. ¿Por qué es un jugador indefenso? Porque se está deslizando, lo cual indica que está renunciando a seguir avanzando. Y entonces, si alguien lo contacta al área de la cabeza-cuello, será un target. No necesariamente el contacto tiene que ser con la cabeza del jugador defensivo. Como en esta jugada, vamos a ver cómo finalmente lo contacta. Pues no se ve muy bien si es con el antebrazo o con el hombro derecho, pero definitivamente no es con la cabeza. Entonces recordemos, al ser un jugador indefenso, por haber hecho el contacto a esa área, es un targeting de expulsión. Digo, perdón, cuya penalización es la expulsión. Vean. Quizá le pega con el hombro, pero le pega en la cabeza. Jugador indefenso haciéndole un contacto a la cabeza es target. Otros ejemplos más es un jugador que obviamente está fuera de la jugada, es decir, ya no tiene nada que ver con la jugada, incluso a veces hasta se voltean. Son los típicos jugadores a los que llamamos, se descuidan y les damos el contacto. Si ese contacto es además al área de la cabeza-cuello, será un targeting y la penalización será además de las 15 yardas, la expulsión del jugador. Un jugador que es bloqueado por el lado ciego, es decir, un jugador que no tiene la visión para poder defenderse ante un potencial contacto. Esto lo vamos a dejar para verlo en el siguiente apartado, porque también es un cambio de regla del año pasado. Está prohibido contactar a un jugador por el lado ciego bajo ciertas características. Si además reúne las condiciones para que sea un targeting, además de ser un foul de bloqueo por el lado ciego, se convertirá en una penalización de target. Otro ejemplo de un jugador indefenso es un portador de la bola que ya ha sido detenido por un oponente, que su máximo avance no va a continuar y en ese momento lo contacta otro jugador defensivo, repito, al área de la cabeza o cuello. Un quarterback en todo momento después de un cambio de posición es un jugador indefenso. Y esto es porque, bueno, ustedes saben que los quarterbacks son una parte importante en el esquema ofensivo de los equipos. Este jugador siempre será indefenso después de que ha lanzado un pase. No importa qué haya sucedido después de que ha lanzado el pase. Es decir, si el pase fue cachado por un jugador de su propio equipo y la jugada continúa hacia anotación, él sigue siendo un jugador indefenso y no puede haber un contacto al área de cabeza o cuello. Si el pase es interceptado y lo regresan, seguirá siendo un jugador indefenso el quarterback. Evidentemente, bajo ciertas circunstancias, si el quarterback ataca para poder taclear a un jugador que ha interceptado su pase, ya no es un jugador indefenso, pero esto es porque está actuando de forma activa en la jugada. Hasta aquí hemos
hablado del targeting. Esperemos que haya quedado claro. Vamos a pasar ahora al bloqueo por el lado ciego, que bajo ciertas circunstancias también va a envolver el target. Entonces vamos a ver la interpretación del blindside block, que es el bloqueo por el lado ciego. Esta es la definición de bloqueo por el lado ciego que viene en la regla 2, sección 3, artículo 7. Un bloqueo por el lado ciego es un bloqueo a campo abierto, esto es importante, a campo abierto, contra un oponente y que inicia por fuera del campo de visión del oponente, o de tal manera que el oponente el cual razonablemente no se puede defender del bloqueo. Punto número 1, ¿por qué tiene que ser en campo abierto? Porque normalmente cuando las jugadas digamos, se empieza a desarrollar la jugada en la línea, todos estamos muy cerca y ahí hay bloqueos de lado donde no necesariamente vamos a poder, el oponente está en nuestro campo de visión. Sin embargo, como vamos a decirlo de algún modo, como todos estamos muy cerca uno con otro, no hay posibilidad de que el contacto pueda tener o pueda ser consecuencia de que nosotros llevamos ya unas yardas de ventaja porque estamos corriendo, digamos que llevamos vuelo. Por eso tiene que ser en campo abierto para que lo metamos en la definición de un contacto forcible o fuerte. La regla 9118 nos indica esto. Ningún jugador deliberadamente bloqueará por el lado ciego atacando a un oponente con un fuerte contacto. Que les repito, en inglés está como forcible contact. No hay una traducción literaria como tal al español, pero se refiere a eso. A un contacto con fuerza excesiva. Tenemos una excepción que es el corredor o el receptor en el acto de intento de hacer una atrapada. Es decir, el corredor va con ese impulso tratando de avanzar más yardas, él lleva la bola. Eso es importante porque un corredor debemos definirlo como un portador del balón o que simula portar el balón. Entonces, ese jugador, pues bueno, por querer avanzar ganando yardas, no puede contactar a alguien que no necesariamente pueda verlo, pero él está exento de este tipo de faules. En adición, si esta acción reúne todos los elementos de targeting, es un bloqueo por el lado ciego con targeting. Y es lo que les decía. Si además de reunir las condiciones para que sea un bloqueo por el lado ciego, que quiere decir contactar a un oponente que no se puede defender de mí porque no entro en su campo de visión, si además lo contacto al área de cabeza o cuello, también será un foul por targeting y como consecuencia será una expulsión. La penalización normal por un bloqueo por el lado ciego, por un blindside block, es solamente de 15 yardas de penalización. Si reúne los requisitos para el targeting, entonces será además una expulsión del jugador por el resto del juego. Vamos a ver ahora, bueno, es importante aclarar que la intención de cambiar esta regla no es para evitar los bloqueos. La regla no quiere evitar los bloqueos. La regla lo que quiere es buscar la seguridad del jugador y se detecta que no es necesario hacer un bloqueo fuerte porque la intención es evitar que alcancen a mi compañero. Bastará a veces con que lo empuje, bastará a veces con que lo estorbe para que ese jugador defensivo no alcance a mi compañero. No necesito hacer un contacto fuerte. Vamos a ver un par de videos. El primer video nos muestra claramente cómo no es necesario hacer un contacto fuerte para que sea un bloqueo y podamos
ayudar a nuestro compañero. Y los demás, y el siguiente video nos enseñará cómo, cómo un contacto excesivo lo único que trae como consecuencias es la posibilidad de que el contrario sea lastimado. Vamos a ver los videos. This next play shows an example of a legal blindside block. In fact, there's two blindside blocks by the same player. And notice all he does is basically screen the opponents or make them break stride. He doesn't make much contact at all. And this is a very effective play. It allows the ball carrier to move on down the field. If you think about it, the purpose of the block is to prevent the opponent from making a tackle. This play illustrates very well the effectiveness of a blindside block that is perfectly legal. The term open field is a part of the definition of block. Vamos a volver a reiniciar el video. This next play shows an example of a legal blindside block. In fact, there's two blindside blocks by the same player. And notice all he does is basically screen the opponent. Como les decía, aquí el jugador termina bloqueando a su compañero sin necesidad de aplicar un uso excesivo de la fuerza. Incluso bloquea a dos jugadores. Ahí está uno y ese es el siguiente. Este es un bloqueo completamente legal. Fue suficiente el contacto, incluso solo estorbar, para que su compañero, el jugador número 17, portador del balón, pudiera seguir avanzando. Ahora vamos a ver el aspecto contrario. Y este es un ejemplo muy interesante. Vean al número 2. Eso es lo que anteriormente conocíamos como crack block. Estos bloqueos hoy en día son ilegales. Si ustedes se dan cuenta, lo que más resalta es el fuerte contacto que hace con él, incluso hombro con hombro, un contacto que no es ya para la regla, no es necesario hacer. Otros ejemplos de bloqueos penalizados como blindside block por contactarlos del lado ciego y con una fuerza excesiva. Vean al jugador número 1. No era necesario que hiciera ese tipo de contacto. Bastaría con que solamente estorbara al jugador contrario para poder efectuar esa jugada de fútbol que es el bloqueo. Insisto, la regla no está prohibiendo los bloqueos. Lo que está prohibiendo es el uso excesivo de la fuerza. Si además en este bloqueo, como lo está efectuando el número 1, hay un contacto al área cabeza-cuello, no solo será un foul de blindside block, sino también será un foul de targeting, el cual envuelve una expulsión del jugador, además de las 15 yardas de penalización. Bueno, con esto hemos acabado la presentación de la regla. Maestro, no sé si quiera usted comentar algo. Claro que sí, profesor. Aquí me surgen algunas preguntas generales. Dígame usted. Respecto no solamente de lo específico de las reglas que ahorita comento. ¿Qué sucede entonces? No es nada más de único interés para los árbitros, para los oficiales de fútbol americano conocer este tipo de reglas. También es necesario que los jugadores y naturalmente los entrenadores conozcan este tipo de reglas que luego se presentan como controversiales al momento de reclamarlas. Sí, desafortunadamente, precisamente es lo que usted dice. La falta de conocimiento de los jugadores o de los entrenadores
es lo que provoca estos enfrentamientos o estas discusiones en el campo de juego. Repito, a mí me pareció interesante presentar estas reglas precisamente porque se ha levantado mucha controversia alrededor de ellas, porque todos pensamos o todos pensábamos que siempre los contactos con la cabeza eran ilegales. O por el lado contrario, pensábamos que si no contactábamos con la cabeza no iba a haber penalización. La regla ahora lo aclara muy bien. Bajo ciertas circunstancias, golpear a la cabeza con cualquier otra parte de nuestro cuerpo que no sea necesariamente también nuestra cabeza es una penalización. Y todo esto va para buscar la seguridad del jugador. Y sí, es necesario que los entrenadores lo sepan para evitar, porque además esta falta o esta penalización se busca la seguridad no solo del jugador que está recibiendo el contacto, sino también del jugador que da el contacto, que aplica el golpe, porque se empezaron a detectar también que muchos de esos jugadores que hacían esos contactos con su cabeza terminaban lesionados. Entonces, por un lado, la regla quiere proteger al jugador que recibe el golpe, pero también el jugador que lo da es protegido. No sé si le haya quedado claro ahí. Claro que sí. Y aquí también entonces tenemos que tomar en cuenta que precisamente las reglas técnicas en fútbol americano lo que pretenden en un principio es la protección, la seguridad de quienes están participando, más allá de permitir el gol rudo que por naturaleza es en el fútbol americano. Lo que se pretende es la seguridad de los jugadores. Sí, definitivamente. Nosotros como oficiales debemos partir de dos principios básicos, e incluso en ellos se basa, estoy seguro, las reglas. Primero que nada, en un juego equitativo, es decir, bajo las mismas circunstancias para ambos equipos. Y como siguiente caso, o quizá como primer caso, la seguridad de todos los participantes en el juego. Llámense jugadores, árbitros, porristas, entrenadores e incluso espectadores. Normalmente todas las reglas básicamente se modifican buscando sobre todo la seguridad de los jugadores. Es en eso en donde se basan para hacer los cambios tanto de reglas como cambios editoriales, buscando siempre sobre todo la seguridad de los jugadores. Correcto. Entonces, profesor, si bien la naturaleza del fútbol americano es de un deporte de contacto y por tanto un tanto brusco en el aspecto del contacto que se realiza por su propia naturaleza, como lo comentaba, eso no quiere decir que la seguridad de los jugadores quede al margen de las reglas y naturalmente de la apreciación que deben de hacer ustedes los. Pero por ahí creo que se detuvo algo. Sí. Sí, bueno, no terminé de escuchar la frase, pero bueno, sí estábamos hablando de la seguridad. Definitivamente, si bien es cierto que es un deporte de contacto, incluso lo indica la regla en sus primeras páginas, aún así se espera de todos los participantes del juego un alto honestidad deportiva y pues sobre todo recordar que pues en ningún deporte buscamos que el jugador contrario salga lastimado, ¿no? Y evidentemente mucho menos nosotros. Las reglas año con año se revisan, año con año los cambios que sufren son basados completamente o prácticamente en su mayoría
en la seguridad de los jugadores, en las estadísticas acerca de las lesiones, acerca de cómo son las vidas de los jugadores después de que terminan de jugar, etcétera, etcétera, porque evidentemente han detectado que, bueno, esos contactos, sobre todo a la cabeza, con el tiempo tienen graves consecuencias. Repito, el reglamento solamente está buscando la seguridad del jugador. Nunca no le quiere quitar ¿cómo diré? Algunas jugadas propias del fútbol, como pueden ser los contactos, como pueden ser los bloqueos, estas jugadas emocionantes al tratar de atrapar un pase y demás, y que también, vamos a ser honestos, durante mucho tiempo eran muy llamativas estas jugadas con los contactos fuertes. Pues bueno, a través del tiempo hemos aprendido que debemos buscar más la seguridad de los jugadores, que tratando de evitar precisamente esos contactos fuertes que pueden causar lesiones muy, muy graves. Y así como esa, se han venido desarrollando varias reglas, buscando siempre, repito, la seguridad de los jugadores, de todos los participantes en el juego. Eso es una de las principales premisas, si no es que la principal para algunos compañeros oficiales, al momento de hacer nuestro trabajo, buscar la seguridad de todos los participantes en el juego. Incluso cuando hay duda en muchas de las reglas, se declara como foul, porque lo que estamos buscando es precisamente siempre buscar que ningún jugador salga lesionado. Claro, no, precisamente era en ese sentido la pregunta, por la naturaleza del deporte, que es de contacto, no porque se busque la seguridad del jugador con las reglas y la interpretación que hacen ustedes los oficiales, se deje de lado la naturaleza del propio juego y se pierda el atractivo del mismo. Exactamente. Sí, a mí en las presentaciones bueno, más bien en los videos que acabamos de ver, a mí me parece muy interesante el último video donde el jugador bloquea a sus compañeros prácticamente solo estorbando, prácticamente solo poniéndose enfrente de los jugadores contrarios, y eso es suficiente. Es decir, no deja de ser una jugada propia de fútbol, incluso emocionante, porque aquel otro jugador que lleva la bola sigue avanzando, y quizás sí vamos a aceptarlo, para muchos viejos jugadores de fútbol se pierde un poco la espectacularidad del golpe, de ese contacto donde los contrarios salen volando, pero bueno, debemos aprender que ante todo la seguridad es lo primero, es lo que tenemos que cuidar. Repito, incluso en ese mismo video también, lo que antes conocíamos y era tan abiertamente festejado como los bloqueos de crack block, hoy en día son permitidos, pero bajo ciertas circunstancias. Es decir, podemos seguir contactando a un jugador del lado ciego, pero siempre evitando ya ahora esos contactos fuertes, porque el jugador, pues como tal, no se puede defender. Y siempre están propensos a recibir una fuerte lesión. De ahí es de donde surge precisamente la definición de jugador indefenso. Y es jugador indefenso porque está concentrado en otra parte del juego y no puede defenderse de ese potencial contacto que puede causarle una lesión. Ese es un jugador indefenso. Eso es lo que busca la regla, la seguridad de todos los jugadores, en este caso específicamente los jugadores indefensos o de aquellos portadores del balón. Finalmente, profesor, ¿hay alguna experiencia, alguna anécdota que nos tenga al respecto, que nos puedan decir? Se cortó un poco el sonido al final de la pregunta. ¿Una anécdota acerca de, maestro? De este tipo de situaciones que usted nos pueda platicar. Para ir concluyendo. Sí, maestro, desafortunadamente, pues aquellos
como anécdota, pues repito, quizá recordar que muchas de estas jugadas son muy espectaculares, son muy aclamadas, muy coreadas en el público, y sin embargo, en muchas ocasiones, a lo largo de todo este tiempo que he estado trabajando, pues desafortunadamente sí vemos lesiones importantes, conmociones, incluso por ahí alguna vez vi cómo se rompió una clavícula, es decir, ejemplos muy claros de lo potencialmente peligroso que son este tipo de bloqueos, muchos. Debemos recordar que además son jugadores que tienen una preparación física muy importante ya, muy fuertes, y que uno de estos contactos, pues sí, pueden causar lesiones muy, muy graves en todos los niveles, ¿eh? Es decir, si bien es cierto, los videos que vimos son videos de juegos universitarios, la verdad que ahí hacia las ligas menores, incluso infantiles, el simple hecho de que están equipados y que se contactan, incluso en esos niveles, pueden causar lesiones muy severas. Y me parece que es donde debemos empezar a difundir este tipo de material o a difundir cuál es verdaderamente la idea del reglamento. Habemos, repito, algunos entrenadores o algunos espectadores de antaño que no nos gustan mucho, francamente yo no me incluyo, que no nos gustan mucho el hecho de que estén evitando estos contactos tan fuertes. Sin embargo, por experiencia, por lo que he visto, incluso por experiencia propia, creo que es mejor buscar esa seguridad porque las consecuencias sí son bastante fuertes. Ya. Muy bien, profesor, pues muchas gracias. Agradecemos al referee Juan Carlos Villegas por su exposición y bueno, a todos ustedes por su amable atención. No me resta más que invitarlos a la próxima transmisión de Hablemos de Arbitraje Deportivo. Espero que no sea la última vez, profesor Villegas, que nos acompañe en otra plática de estas. Y pues que sigan pasando un excelente día. Nos vemos, profesor. Hasta luego, maestro. Estamos a sus órdenes aquí, cuando guste. Hasta luego. Hasta luego, maestro.